Estamos hablando de la familia y de la importancia que tiene la familia para la transformación de la sociedad en nuestro país. Para ello hemos invitado a una organización de la sociedad civil, el Consejo Mexicano de la Familia, que ha venido trabajando de manera muy importante en los últimos meses del año para poder llevar a cabo una iniciativa ciudadana. Una iniciativa ciudadana que tiene como objetivo poder plasmar en el artículo 4 constitucional los derechos que deben tener las familias en nuestro país. Y para ello hemos invitado al presidente del Consejo Mexicano de la Familia, Juan Dabdub. Juan, buenas noches y gracias por acompañarnos. Encantado, mucho gusto. Gracias por invitarme. Juan, para iniciar esta conversación me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, pues un buen ciudadano es una persona que tiene un compromiso con su entorno social y se preocupa por aportar algo que modifique la situación en la que está viviendo, ¿no? Nosotros decimos que cuando los pastores callan, las ovejas se pierden, y esto significa que, bueno, no me estoy refiriendo a una cuestión religiosa, pero es una analogía. Cuando las personas que tienen algún tipo de liderazgo, sea empresarial, social, religioso, no exponen sus puntos de vista, no defienden sus creencias, sus convicciones, sus valores, sus principios, pues el resto de la sociedad se siente confundida y se siente perdida, y entonces terminan convenciéndose que a lo mejor los que están mal son ellos, ¿verdad? Entonces es muy importante que aquellos que hemos tenido la oportunidad de estudiar o hemos tenido la oportunidad de formarnos, paguemos esa hipoteca social que se llama, y tratemos de aportar algo para transformar el entorno en el que hemos crecido, para que los que vienen atrás, nuestros hijos, nietos y el resto de la sociedad que no ha tenido las oportunidades, puedan salir adelante con mayor facilidad que nosotros. Juan, me gustaría que nos platicaras a nuestros amigos cuáles son las actividades, cómo se origina el Consejo Mexicano de la Familia y en dónde está el foco actualmente de esta organización de la sociedad civil. Bueno, pues fíjate que nosotros empezamos con esto por accidente. Nos invitaron a un Congreso Mundial de Población en el Cairo, Egipto, en el 94, en el Año Mundial de la Familia. Fíjate que nosotros cuando éramos jóvenes también nos invitaron a ese, sí, a ese congreso, por allá estuvimos. Fuimos por allá y pues bueno, al principio fuimos como turistas porque no andábamos realmente metidos en eso, fue providencial. Un par de personas que iban a ir tuvieron problemas para ir, nos invitaron a mi esposa y a mí, pues bueno, dijimos, pues vamos. Ya estando allá, pues terminamos entrando como reporteros a la Asamblea de Naciones Unidas. Eso nos permitió también entrar a las ruedas de prensa, entrar a las salas de prensa, obtener documentación, y ahí nos enganchamos y ya no nos pudimos salir, ¿no? Entonces, con el tiempo fuimos viendo que esto iba deteriorándose y terminamos diciendo, bueno, aquí no estás haciendo lo que deberías de hacer. Entonces, o te metes o te sales. Entonces, terminamos decidiendo meternos. Cerramos el despacho. Yo soy mercadólogo de profesión, tenía un despacho de consultoría, ya más de 20 años trabajando. Hablé con algunas personas que estuvieron dispuestas a apoyar y con eso arrancamos subsistiendo. Y bueno, hace 3 años, eso fue hace 5, y hace 3 tomamos la decisión de que si queríamos incidir en el país teníamos que estar en el Distrito Federal, porque aquí está todo concentrado todavía, desafortunadamente. Y entonces aquí estamos precisamente peleando. El Consejo Mexicano de la Familia surge como tratando de llenar un hueco, ¿no? Hay un hueco importante. Nosotros nos especializamos en el entorno externo de las familias. Hay mucha gente trabajando con las relaciones conyugales, las relaciones padres y hijos, entre esposos, etc. Entonces hay mucha gente trabajando, tratando de ayudar a las familias a tener una buena solidez, a poder avanzar, ¿no? Pero no hay nadie que esté trabajando en que el entorno se parezca a lo que tienes dentro de casa, a lo que estás queriendo construir dentro de casa. Entonces lo que nos encontramos en este momento es que el entorno es completamente diferente a lo que pasa dentro de la casa. Los hijos salen de la casa y bueno, salir es meterse a internet, prender la televisión, o simplemente salirse a una fiesta o a una discoteca o antro, como les llaman ahora, y resulta que todo lo que ven fuera y las revistas y todo lo que ellos perciben, pues exactamente les promueven todo lo contrario a lo que nosotros les enseñamos en casa, en la escuela o en la iglesia. Entonces, ese es nuestro enfoque en primer lugar. Y la segunda es que pues teníamos que salir a hablar de frente con estas cosas. Y entonces dijimos, bueno, nos tenemos que especializar en la opinión pública, tener la oportunidad de prepararnos para poder confrontar las ideas, salir a debatir en público, de manera prudente, de manera clara, y entonces, bueno, básicamente serían esas las características diferenciales, además de que somos la única asociación de personas pro familia. O sea, si tú te quieres afiliar ahorita o quieres sumarte a algún proyecto con alguna organización que defienda a la familia,
no te puedes integrar tú como persona, nada más aquí con nosotros. Ya hacen las características relevantes. Juan, en este programa nosotros durante lo que ya llevamos casi 60 programas, hemos sido promotores de una nueva figura que son las iniciativas ciudadanas. Okay. Que como saben nuestros amigos, esto lo que implica es que los ciudadanos a través de poder firmar con su credencial de elector, con su clave de elector y con lo que se denomina técnicamente OSR, se pueden impulsar iniciativas de ley que ya sea crear nuevas leyes, que signifique llevar a cabo reformas constitucionales o que implique modificar y reformar leyes que ya existen. Hoy el Consejo Mexicano de la Familia ha venido trabajando desde septiembre del año pasado en recabar, y sé que ya han recabado más de 220,000 firmas que ya presentaron ante el Senado de la República. Lo vamos a en la cual lo que se plantea es llevar a cabo una reforma al artículo 4 constitucional en donde lo que se lleven a cabo es reconocer el derecho a la familia. Platícanos cómo fue este proceso de recabar las 220,000 firmas que ya presentaron ante el Senado. Sí, muy bien, pues fíjate que, bueno, todo inicia originalmente con esta necesidad de abrir el debate. Teníamos que hacer que sobre todo las autoridades voltearan a ver a la familia, y empezamos ya por el 2013, viendo que precisaban todas estas reformas estructurales, y dijimos, bueno, pues hacemos una reforma estructural por la familia, caray. Y entonces, bueno, pues estamos en ese proceso de crear una reforma estructural por la familia, que era pues una cuestión híbrida, algo un poco amorfa, y en eso pues resulta que se aprueba dentro de la reforma política, se aprueba la posibilidad de que los ciudadanos podamos presentar iniciativas de ley para reformar la Constitución, que esta sería la primera reforma constitucional netamente ciudadana que se da en México, y sobre todo en un tema social que afecta muy directamente a los ciudadanos. Entonces, al enterarnos que en mayo del 2014 es cuando se publica en el Diario Oficial la posibilidad de presentar iniciativas de ley, empezamos a trabajar, a darle forma al concepto, y lo lanzamos a fines de agosto del año pasado, principios de septiembre, y pues la verdad es que esto, pues de ahí a diciembre básicamente fue el tiempo en el que se juntaron las firmas, y mucho de manera espontánea, porque no teníamos de infraestructura para cubrir los 32 estados. Definitivamente no somos todavía, aunque ya ahorita tenemos unas dimensiones bastante atractivas, porque la gente se sumó, vio que había un proyecto, que había una organización, había un liderazgo, y entonces pues ahorita te puedo decir que tenemos en estas 200 y pico mil firmas representados los 32 estados de la República. Juan, en esta iniciativa que está proponiendo el Consejo Mexicano de la Familia, respaldada por 220,000 ciudadanos, habla, y déjame un poco desmenuzar los contenidos de esta propuesta que ustedes están presentando. ¿Cómo no? Primero nos habla del varón y la mujer, y nos habla de una definición que los ven como diferentes y complementarios. Platícanos por qué la importancia de elevar a rango constitucional, hacer esa distinción de que el varón y la mujer son diferentes y complementarios entre sí. Desafortunadamente el mundo en este momento está guiado por ideologías, ¿no? Y entonces las ideologías pues son eso, simplemente son ideas. Entonces se está violentando la realidad, se está violentando la naturaleza, se está violentando la razón, estableciendo como parámetros de decisión pues lo que la gente piensa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí empieza a haber una confusión entre la diferencia entre hombre y mujer, que la ley en este momento dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Entonces nosotros decimos, bueno, pues sí, qué bueno que lo especificas, que somos iguales ante la ley, pero es importante para atender las necesidades específicas de cada uno, que se entienda que somos diferentes, aunque tenemos el mismo valor como seres humanos, pero somos diferentes y a la vez somos complementarios en este mundo, ¿no? Entonces, queremos dejarlo claro ahí para que realmente el actuar de las entidades gubernamentales, que son las a que va dirigida la reforma constitucional, pues nos traten y se preocupen por nosotros, viéndonos como en esas características, ¿no? Iguales en dignidad, pero diferentes y complementarias en esta realidad. Y eso lo que implicaría es que la equidad de género, que es uno de los principios que hoy están postulando desde las políticas públicas de los gobiernos en los 3 niveles, ¿sería complementada con esta definición? Pues sería corregida, caray, ¿sí? Porque es un absurdo esto que hablan de la equidad de género, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo en que se dé el 50% de las
curules a las mujeres y el 50% de las posiciones en el Senado a las mujeres. Que eso tal vez pudiera ser que está mal entendido el tema de la equidad de género. Déjame platicarte. Nosotros aquí en este programa hemos hablado de ese tema y un poco el concepto que hemos venido planteando es que los hombres y las mujeres tengan el mismo acceso a todas las oportunidades que lleven a cabo. Exacto. Y eso lo que permita es que puedan ser mucho más productivos teniendo ese mismo acceso. Hay muchos estudios que lo que plantean es que, por ejemplo, las mujeres, si compararas con los hombres, tienen las mismas posiciones dentro del mando de una organización, pero por tener la calidad de mujeres les pagan menos. Y parte del planteamiento que se ha venido haciendo en este programa pues es que todos tengan las mismas condiciones y se les reconozca bajo esas mismas condiciones. Es decir, que si una mujer tiene el mismo puesto que el hombre, pues al menos todos tengan el mismo sueldo. Sí, yo creo que aquí más que sea, digo, entiendo la postura. Cuando yo hablo que no estoy de acuerdo que sea el 50, yo digo, ¿y por qué no el 80, caray? ¿No? ¿Por qué le niegan el otro 30% a las mujeres o el 90%? Completamente de acuerdo. O sea, aquí lo importante es que se valore a la persona por lo que es. O sea, no por un interés político, porque al final de cuentas eso es lo que está ocurriendo aquí. Hay gente que está buscando hueso, hay muchas mujeres que están buscando hueso y resulta que con esta equidad de género están lucrando. Yo te voy a decir que los partidos del Consejo Nórdico, que están hablando de países muy liberales, como Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, etcétera, ya han eliminado el presupuesto de género para los programas de equidad de género, porque se dieron cuenta, esto que estamos hablando, o sea, que el hombre tiene ciertas características, ventajas y desventajas, y la mujer tiene ciertas características, ciertas ventajas y desventajas, y que la mujer quiere ser mujer, y el hombre quiere ser hombre, y hay trabajos que son propios de los hombres, y hay trabajos que son propios de las mujeres, por esa diferencia complementaria que estamos hablando. Entonces, de golpe desapareció el presupuesto y dijeron, llevamos 40 años batallando para ahora encontrarnos que cada quien quiere ser lo que es. Entonces vamos a darles las mejores oportunidades a cada uno en lo que quiere ser y no estar forzando a que si las chicas quieren jugar fútbol americano, no quieren jugar fútbol americano, por decir una cosa, ¿no? Es correcto. Yo creo que también en esta iniciativa que están presentando ustedes, habla de la necesidad de que la sociedad y el Estado mexicano deben proteger y apoyar a la familia. ¿Cómo lo están visualizando esto? Bueno, esa es la parte más importante del proyecto, ¿no? Porque hasta en este momento la sociedad mexicana está en un estado de descomposición brutal. O sea, si la gente entra a nuestra página de internet, hay una sección donde se habla de la situación de la familia en México y hay más de 150 indicadores, la mayoría de ellos comparados con situaciones internacionales y otras comparando con la tendencia que hay en México. Y tú lo lees y dices, oye, ¿sabes qué? Me quiero ir, caray, pero no sé a dónde correr. O sea, somos el país más corrupto de la OCDE, somos el país donde no existe justicia, el 99% de los delitos que se cometen en México quedan impunes, somos el país de la OCDE donde hay más chicas embarazadas, 500,000 de chicas embarazadas cada año, menores de edad. Pero el problema no es ese, el problema es que hace 8 años le dijimos a la Secretaría de Salud, señores, su educación sexual no funciona, no hay país en el mundo que haya parado las enfermedades de transmisión sexual, ni haya parado los embarazos adolescentes a base de condones. Entonces siguieron con la campaña, bueno, ahora somos el primer lugar y tenemos casi 500,000 anual de chicas embarazadas. Somos el país que más gasta de su presupuesto en educación y sin embargo somos el de peor desempeño desde que entramos también a la OCDE. ¿Sí? Somos el país que más, el segundo país productor de pornografía infantil, el primer lugar del mundo en distribución de pornografía infantil, el primer lugar en acoso sexual infantil. Nada más estos tres, o sea, dices, oye, ¿quién está al tanto de nuestros niños? ¿Quién ha convertido este país en el paraíso, esta bola de depredadores? Ahora, tomando en cuenta estos indicadores, Sí. para tratar de un poco aterrizar, Sí, porque me puedo extender a platicarte. bajo esta visión de esta iniciativa, donde claramente se habla de que la sociedad y el Estado mexicano deben apoyar a la familia, ¿cómo lo aterrizas? Porque me parece que una cosa es Sí. cómo enunciar los derechos que tienen las personas, en este caso las familias, Sí. y la otra es cómo se aterriza en políticas públicas, en programas gubernamentales, en programas de organizaciones privadas. Aquí la parte importante es, le estamos solicitando, y se plasma en la ley en la exposición de motivos, es que antes de aprobar cualquier ley política pública o cualquier programa de los 3 niveles de gobierno, de los 3 poderes de la Unión, las autoridades tienen la obligación de evaluar el impacto familiar de sus decisiones. Si tú ahorita quieres poner algún negocio, si de poner una taquería, un restaurante o una fábrica, el gobierno te va a decir, oye, a ver, quiero que me hagas una evaluación del impacto ambiental de tu negocio.
Bueno, nosotros exactamente lo mismo le estamos pidiendo al gobierno. Antes de que tomes cualquier decisión, que implementes cualquier programa, lo que queremos es que valides lo que vas a hacer en función del impacto familiar que va a tener. Por ejemplo, si aquí en el Distrito Federal, aquí es una crisis en el transporte urbano, la gente dedica 3 horas diarias en promedio para ir y venir al trabajo todos los días. Ya pierde 3 horas de su vida diaria para transportarse aquí en el Distrito Federal. Además en condiciones infrahumanas, porque desde las 5 de la mañana el metro ya va lleno. ¿Y eso cómo lo impactamos con esa iniciativa? Mira, por ejemplo, ahí tendría la obligación el jefe de gobierno no de decir, oye, voy a tratar de mejorar el sistema de transporte urbano de la Ciudad de México, porque le vamos a decir, mira, pues qué bueno que tienes esa intención, pero no tienes claro el objetivo. El objetivo es que tú tengas la necesidad de ver cómo mejoras el sistema de transporte urbano para que los padres de familia, padre y madre, que salen a trabajar, reduzcan los tiempos de traslado y los hagan en mejores condiciones. Porque te avientas 3 horas en el promedio, además en condiciones infrahumanas, a pisotones, codazos, asfixiándote con el calorón en el metro o en el autobús, pues llegas en condiciones, después de 8 horas de trabajo y 3 de ese tipo de transporte, llegas a la casa sin ganas de trabajar, que no iba a hacer nada. O sea, ¿con qué ánimo llegas a jugar con tus hijos, ayudarle con la escuela, trabajar con ellos? Ahora, eso me queda claro en el sentido de que lo que vinculas es cómo fortalecer el aparato productivo de nuestro país, estableciendo una serie de incentivos adecuados para que la economía, para que en este caso el traslado del trabajo a la casa, pues tenga un menor tiempo. Pero la pregunta es, y quiero tratar de entender y me pongo en los pies de un ciudadano, porque hoy los derechos individuales, hoy la Constitución, hoy las políticas públicas están centradas en la persona, en el ciudadano. Y aquí lo que estás planteado es que debe estar centradas en la familia. Y trato entonces de imaginarme cómo sería la estructura de toma de decisiones de las políticas públicas. Porque, como lo platicamos al inicio del programa, hoy tienes tú políticas públicas que van dirigidas a los niños, políticas públicas que van dirigidas a los jóvenes, políticas públicas que van dirigidas a los adultos mayores y que tratan de atender cuáles son sus expectativas y cuáles son las condiciones propias de ese grupo de personas. Me imagino que lo que están planteando es también tratar de atender las expectativas y las condiciones de las familias, pero en algún momento también tendrá que dividirse bajo esas políticas públicas. Claro, porque pues bueno, si ves si ves los miembros de la familia, pues cada uno tiene necesidades diferentes, pero habría que ver cómo ayudas a cada uno de esos miembros para que el conjunto de la familia pueda funcionar. Aquí la parte importante es y qué bueno que me haces el comentario, porque la referencia que estamos haciendo en la iniciativa de ley, todo lo que se plantea en esta reforma constitucional ya está incluido en los tratados internacionales sobre derechos humanos que México tiene firmados. Se supone que esos tratados internacionales sobre derechos humanos ya son parte de la Constitución. A raíz de la reforma del artículo primero en el 2011, dicen que los tratados internacionales firmados por México forman parte de la Constitución. Pero como hay 103 tratados donde se habla de derechos humanos, algunos son especializados en derechos humanos, otros tocan el tema de manera superficial, pero hay 103 tratados donde te vas a encontrar alguno, cuando menos, un artículo que hable sobre derechos humanos. Entonces, para que nuestros jueces y nuestros legisladores y nuestros políticos en general no anden buscando, le estamos poniendo claramente sobre la mesa, queremos integrar explícitamente en la Constitución lo que ya forma parte de ella a través de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Otra pregunta de acuerdo a la propuesta que están haciendo ustedes de la iniciativa. Ustedes hablan que el derecho al matrimonio debe plasmarse en la Constitución y hablan del matrimonio como la figura entre el varón y la mujer. Platícame cuáles son los alcances de esta reforma. Pues bueno, mira, es regresar a lo básico. O sea, no ha habido nunca en toda la historia de la humanidad, en ninguna cultura, que se hable de un matrimonio homosexual. Nunca. Apenas hace unos años. Si tú te vas a la raíz de la palabra matrimonio, que una cosa es importante, o sea, se habla del matrimonio natural porque es una institución que existe por sí misma. Existe antes que el Estado y antes que la sociedad. El Estado pasa a crear una figura jurídica para protegerla, y en este caso fueron los romanos, porque pues no eran tontos, ¿sí? Decían, oye, de ahí surgen los nuevos ciudadanos. Y si no tengo una buena familia, no voy a tener buenos ciudadanos. Entonces, vio que había desorden, crea la figura jurídica y establece las reglas para que se dé el matrimonio, para proteger a la madre, que es la educadora por naturaleza en la familia. Entonces, de ahí partes que, bueno, si matrimonio es matrimonium, protección de la madre,
y dos hombres no pueden ser madre y dos mujeres no pueden ser madre, entonces el matrimonio solamente puede ser entre un hombre y una mujer. Entiendo que hubo una discusión importante en la Suprema Corte de Justicia de nuestro país respecto a la constitucionalidad de una serie de leyes que se han promovido en diferentes entidades federativas del matrimonio del mismo sexo. Con esta iniciativa de ley, lo que se pretende entonces es que se eleve a este rango constitucional, y esto lo que significa es que dejaría sin efecto esas leyes que se aprobaron en las entidades federativas. Sí, bueno, todavía no están funcionando la sentencia de la Suprema Corte, todavía no es ley a nivel nacional, ¿no? O sea, ha sido aplicado de manera selectiva según los casos que se han ido presentando. Estuvimos precisamente la semana pasada con el ministro presidente. Nosotros habíamos solicitado un diálogo abierto con la Suprema Corte porque vemos realmente que, pues bueno, han agarrado un camino totalmente equivocado los ministros. No le encontramos sentido a lo que han estado decidiendo. Estás hablando del divorcio express, estás hablando del matrimonio homosexual, las adopciones homosexuales, del consumo de marihuana. Dice, oye, pues esto lo que quieren es acabarse a la familia. ¿Sí? Todas estas decisiones tienen un efecto negativo en la familia. Pero lo más preocupante es eso, cuando tú te pones a analizar las sentencias de la Corte, no tienen ni pies ni cabeza. Se inventan razonamientos, se inventan conjeturas, no hay un sustento. Por ejemplo, si aquí en México dicen que el matrimonio puede ser entre cualquier tipo de personas, o sea, hombres con hombres, mujeres con mujeres y hombres con mujeres, lo extraño es que te vas al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo, que está formado por 47 países del Consejo de Europa, que no son nada conservadores, ¿sí? Y luego tienes ahí que el Pleno está formado por 17 jueces y han dado dos sentencias, una a favor de Austria y otra a favor de Finlandia, donde han negado el matrimonio a parejas del mismo sexo. La sentencia dice claramente, no existe un derecho universal y fundamental al matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio claramente se entiende que es exclusivamente entre un hombre y una mujer. Entonces, le decíamos al señor ministro, bueno, ¿dónde está la discrepancia entre ustedes y el Tribunal de Estrasburgo? ¿Por qué Estrasburgo dice que hay un sentido del matrimonio y ustedes se han inventado otro? Me dice, es que yo no he participado en esa... Yo no participé en esa sentencia, no he tenido tiempo de meterme. Habla de una sobrecarga que, bueno, pues la verdad es que los números que presenta el señor ministro presidente son impresionantes, porque él habla de que el Tribunal Constitucional de España maneja 220 casos al año, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos maneja alrededor de 80 a 100 casos, y aquí en México tienen 7,000. Entonces, pues bueno, pues es una locura, caray, ¿verdad? También en la iniciativa lo que se plantea es el derecho que tiene el padre y la madre de cuidar a los hijos. De educarlos, sí. Y de cuidarlos. Uh-huh. Y también lo que dice en esta iniciativa es que en caso de que faltara el padre y la madre, la figura de adopción tendría que darse entre el padre y la madre. Platícanos cuál es el sentido y cuál es el alcance de esta propuesta. O sea, pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a la cuestión de la naturaleza. Si para procrear se requieren dos de diferente sexo, se requieren dos de diferente sexo para criar a los niños. Entonces, la adopción no es un derecho de los adultos como lo han estado manejando últimamente. La misma Suprema Corte dice que las personas homosexuales tienen derecho. No, perdóname, o sea, ningún adulto heterosexual o homosexual tiene derecho a adoptar a nadie. ¿Sí? Los niños son los que tienen derecho a tener papá y mamá. El concepto de adopción se crea para poderles dar a esos niños que por alguna razón se han quedado sin padre o madre, o sin ambos, ya sea porque fallecieron o porque tienen algún problema que no pueden atender a su familia. Entonces, que estas personas los niños puedan tener las condiciones adecuadas para su desarrollo. Entonces, partiendo de ese principio, la adopción solamente debería darse ante una pareja, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decimos que no estamos de acuerdo en que un varón solo adopte, que una mujer sola adopte. Ahorita se están dando muchos casos con esto de la fecundación in vitro, que en este país no han podido regularla después de 30 años, ¿verdad? Son fábricas de bebés, los vientres subrogados y cosas por el estilo. Pues ahora resulta que pues, se mandan a hacer mascotas, yo les digo, son muy egoístas a estas personas, ¿no? Se mandan a hacer mascotas humanas porque dicen, pues yo no me quiero casar, pero quiero tener un hijo. Ah, pues qué chulo, caray, ¿verdad? O sea, no, perdóname. O sea, debería aplicar el mismo principio de la adopción. O sea, tú no tienes derecho a tener hijos. Los hijos son los que tienen derecho a tener papá y mamá. Aunque tenemos casos ejemplares, y déjame ponerme en el papel de un ciudadano, sí, en donde yo que he habido padres solteros y madres solteras que han dedicado su tiempo, su educación,
su Totalmente de esfuerzo acuerdo. a que sus hijos tengan los mejores elementos, los mejores incentivos Sí, y que exacto. sean personas de bien y altamente productivos para la sociedad. ¿Cómo lo podríamos articular con esta Bueno, propuesta? totalmente de acuerdo. O sea, creo que hay gente ejemplar, admirable, definitivamente, ¿no? Pero aquí la parte importante es que no puedes generalizar las excepciones. La ley no trabaja sobre excepciones, la ley debe trabajar sobre la generalidad. Y las excepciones trabajarlas como excepciones. Esa es la parte importante. O sea, porque de la generalidad, bueno, dicen, no, es que hay muchos padres muy malos, muchas familias muy malas. Bueno, pues sí, pero no es la generalidad. No nos vengan a revolver, ¿verdad? O sea, si hay malas familias, si hay malos padres, si hay malas madres, definitivamente sí las hay, si no son seres perfectos. Pero de eso a que me digas que la familia es mala para los niños, pues hay una diferencia abismal. Entonces, aquí la parte importante es que no se pueden generalizar las excepciones. Entonces, habrá que darles un trato especial a las excepciones de acuerdo a las circunstancias. Que Pero eso, no se que eso puede ya lo hará plasmar. de acuerdo al proceso legislativo, porque esa es una reforma constitucional que lo que implicará para que nuestros amigos que no conocen a detalle del proceso legislativo, que si en caso de que los diputados y los senadores y la mayoría de los congresos de los estados, porque este es cuando es una reforma constitucional, ese es el procedimiento, aprobaran esta iniciativa, lo que implicaría entonces también que se entraría a discusión de una ley reglamentaria que hiciera operable cada uno de estos conceptos. Exactamente. En ese sentido, Juan, también me gustaría preguntarte, esta iniciativa de ley habla de que los padres deben ejercer el derecho preferente de elegir la educación de sus hijos. Platícanos este concepto de derecho preferente con respecto a la educación de los niños. Ok, otra vez es un derecho humano fundamental, el que los padres tengamos derecho a educar a los hijos. Y también otra vez es un principio básico, o sea, no hay nadie que pueda querer más a tus hijos que tú. ¿No? O sea, no hay nadie que pueda preocuparse más por los hijos de uno que uno mismo. Entonces, aquí la parte importante es que en México no se nos reconoce la ley el derecho a educar a nuestros hijos. Somos el único país de América, junto con Cuba, que es una dictadura, donde no se nos reconoce el derecho a educar a los hijos. ¿Sí? El que tiene derecho a educar a los hijos es la Secretaría de Educación Pública, el sindicato, la maestra Elbester Gordillo. Es el Estado, como dice la Constitución. Estado, sí, el Estado. Entonces, no se vale que esas gentes tomen la autoridad sobre nuestros hijos y que decidan qué les van a meter en la cabeza a los muchachos o no. Además de que, bueno, nosotros somos los que tenemos que preocuparnos por las virtudes, los valores, por los buenos hábitos de los muchachos, que eso nos enseña en la escuela. Pero la parte más importante de esto en cuanto a la educación es que lo que tenemos aquí es el hecho de que ahorita, por ejemplo, la gente considera que fue un gran avance la reforma estructural por la educación y sí tiene cosas muy buenas, pero en materia de derecho de los padres, nos dan el derecho, y alguien decía, oye, ya nos dieron el derecho a ser escuchados. Le digo, oye, pues qué poco pides, caray, ¿verdad? Porque lo que te van a decir, mira, Juanito, pues ya te escuchamos, muy bien, gracias, que te vaya bien, ya cumplí con la Constitución. La Constitución a lo único que los obliga es a escucharnos, no hacernos caso. Pero además nos pone el mismo nivel, dice, debe escuchar a los padres, a los maestros y a las ONGs. O sea que mi derecho sobre mis hijos lo tengo que compartir con el sindicato otra vez y con las ONGs, cualquier tipo de ONG que se quiera meter a este asunto. Entonces necesitamos que realmente los padres tengamos derecho para ir opinando sobre cuál es el tipo de educación que se debe impartir en las escuelas. El 90% de la población se educa en escuelas públicas. Y ahí los padres no tenemos manera de meter las manos. Que eso es parte de la reforma educativa, ¿no? Aquí en este programa también hemos hablado de cuáles son los alcances, no solamente que debe tener en términos conceptuales la reforma educativa, sino también cuál debe ser, como tú bien lo mencionas, la obligación que debemos asumir los que somos padres de familia para poder participar en alcanzar la calidad de los contenidos de la educación que pretendemos para nuestros hijos. Claramente, cuando hablamos de familia, pues uno de los elementos importantes es cuáles son los valores que como familia le queremos inculcar a los hijos. Exacto. Y que deben reforzarse en el sistema formal educativo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, ahí la parte importante es esa. Yo creo que sí, es muy importante, pero que todavía no se nos reconoce. O sea, te digo, el gran logro que mucha gente cacarea es que ahora se nos permite ser escuchados. De eso que nos vaya a hacer caso, bueno, yo tengo 21 años trabajando en esto, luchando en esto, tengo 5 de estar a tiempo completo, y la verdad que hemos trabajado con secretarios de educación, discutiendo los contenidos de los libros de texto, firmando minutas de los acuerdos entre los subsecretarios y cada una de las áreas, y el día que están los libros de texto, ni uno
ni uno solo de los acuerdos trabajados durante 6 meses se han cumplido. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Felicidades por el trabajo de haber poder obtener 220,000 firmas en esta iniciativa de ley que están presentando. Pues espero que nos puedas felicitar después porque logramos que la iniciativa se haya aprobado en el Congreso de la Unión y en los estados. Y felicidades por el trabajo que hace con México. Muy amable, gracias. Pues amigos, nos quedamos con la idea fundamental de que la familia es parte de la sociedad y que la familia, como lo hemos comentado el día de hoy, tiene un rol importante para cómo podemos transformar las condiciones en el que actualmente se desempeña la sociedad. A través de la familia podemos mejorar la educación, a través de la familia podemos trabajar en mejorar las oportunidades y las condiciones de desigualdad que vive nuestro país. Y esa me parece que es la parte relevante de esta iniciativa que están planteando, en darle el derecho a la familia como también una instancia de la sociedad para seguir transformando. Nos vemos en la próxima emisión y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.